Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los desafíos más complejos y, la verdad, más importantes para la educación en México. Estamos hablando de cómo evaluar el aprendizaje de una manera que sea justa para todos, en un país con una riqueza cultural y lingüística, bueno, inmensa. Y como veremos, la respuesta no es nada, pero nada sencilla. Y esta es la pregunta del millón, la que está en el centro de todo. ¿Cómo se hace? Porque no es una pregunta teórica, ¿eh? Hablamos de 68 grupos etnolingüísticos, cada uno con su propia forma de ver el mundo, con su propio idioma. Entonces, ¿qué pasa cuando un sistema educativo simplemente ignora esta realidad? Pues los problemas, como vamos a ver, son enormes. Y aquí lo tenemos. Este es el costo humano de ignorar esa diversidad. La cifra es durísima. Más del 80% de los alumnos de primaria que hablan una lengua indígena tienen un nivel considerado insuficiente. Esto no es solo un número, es la prueba de que el sistema, históricamente, ha fallado en apoyar a una parte fundamental de su gente. Ok, para entender bien esta situación tan compleja, vamos a seguir esta ruta. Primero veremos el modelo tradicional y por qué no funciona. Después vamos a explorar los principios para una evaluación que sí se ajusta. Veremos un modelo que ya los aplica en la vida real y cerramos con una reflexión sobre los retos que todavía tenemos por delante. Vamos a empezar por el enfoque que ha dominado por mucho tiempo. Esa idea de que una sola medida, un mismo examen, puede y debe funcionar para todos por igual. Seguramente suenan nombres como enlace o planea. Bueno, estas pruebas nacionales se aplicaban igualito en todo el país. La lógica detrás parecía simple, ¿no? Medir a todos con la misma regla para poder comparar. El problema es que esa lógica parte de una idea completamente equivocada, que todos los estudiantes son iguales. Y pues no lo son. Ahora sí, vamos a analizar más a fondo por qué este enfoque de una sola vara no solo es poco preciso, sino que termina siendo profundamente injusto. Esta es una afirmación fuerte, pero hay muchísima evidencia que la respalda. Cuando aplicas una sola prueba, que casi siempre está diseñada desde la cultura y la lengua dominantes, pues creas sesgos que castigan sin querer o queriendo a quienes no forman parte de ese grupo. Y aquí está el meollo del asunto. A ver, imaginemos a un niño, a una niña, cuya lengua materna es indígena. Para esta persona, una prueba en español no solo está midiendo cuánto sabe de ciencias o de historia, también está midiendo qué tan bien domina el español. Entonces, el resultado final puede que refleje más una barrera de idioma que una falta de conocimiento real. A este fenómeno se le conoce como la visión monoglósica. Es básicamente la idea de que la única forma válida de medir lo que alguien sabe es a través del idioma oficial. Esta perspectiva ignora por completo que para millones de estudiantes, la lengua en la que piensan, en la que aprenden y en la que construyen su conocimiento no es el español. Y como señala el investigador Emilio Blanco, esto va mucho más allá de un simple examen. Es parte de un patrón de discriminación institucional. Desde un proyecto educativo que por años buscó que todos se asimilaran, hasta la falta de recursos y de planes de estudio que de verdad se adapten a las realidades locales. Todo el sistema está generando desventajas. Bien, entonces el problema es sistémico y es muy claro. La pregunta ahora es, ¿cómo se ve una solución? Y esto nos lleva a pensar en los principios que deberían guiar una evaluación que de verdad sea intercultural. Estos 5 pilares los estableció el antiguo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y fíjense, el cambio de chip aquí es total. El objetivo principal ya no es calificar o comparar, sino mejorar. La evaluación se convierte en una herramienta para que el maestro, la maestra, se pregunte, ¿qué necesita este estudiante en particular? ¿Cómo puedo enseñarle mejor? Y para que eso funcione, es clave, es indispensable que la comunidad participe. Pero bueno, ¿es posible aplicar estos principios en el mundo real o es pura teoría? Pues la respuesta es un sí y con un ejemplo fascinante. Les presento el proyecto Tarjets per Aqua, que en purépecha significa Creciendo Juntos. Nació como una iniciativa de los propios maestros y maestras en Michoacán, como una respuesta directa a ese modelo que buscaba castellanizar, y que pues simplemente no estaba funcionando para sus comunidades. Y esto no es algo que se improvisó de un día para otro, ¿eh? Lleva décadas construyéndose. Empezó con una meta muy clara, que los niños aprendieran a leer y escribir en su lengua materna. Con el tiempo y con la ayuda de investigadores, fue evolucionando hasta que crearon sus propias herramientas de evaluación bilingüe, herramientas rigurosas y confiables. Es que miren, cuando pones los dos modelos uno junto al otro, el contraste es clarísimo. Mientras la evaluación tradicional es en un solo idioma, se enfoca en números y se diseña desde arriba, el modelo Tarjets per Aqua es bilingüe, es cualitativo y es colaborativo. Pero lo más importante de todo es el cambio en el propósito. Se deja de medir para comparar y se empieza a evaluar para mejorar y para diagnosticar.
Y aquí respondemos la pregunta del principio. ¿Qué evalúan y cómo lo hacen? Pues en lugar de las típicas preguntas de opción múltiple, evalúan las competencias de comunicación reales en los dos idiomas, a través del diálogo. El maestro no está buscando una única respuesta correcta, sino que quiere entender cómo piensa el estudiante. La evaluación, además, se diseña junto con la comunidad, tomando en cuenta su contexto. Y el objetivo final va más allá de lo académico, también es cultural. Se busca preservar y fortalecer la lengua y la identidad purépecha. Esto sí es evaluar para mejorar. La experiencia de Tarja Experacúa es muy poderosa. Nos demuestra que otro camino es posible. Pero claro, también nos pone de frente el gran reto. ¿Cómo logramos un equilibrio entre estas necesidades locales, tan específicas, y un sistema educativo que es nacional? Y aquí es donde la idea de la evaluación formativa cobra todo el sentido. No estamos hablando de un gran examen al final del año escolar, sino de un proceso constante que pasa todos los días en el salón de clases con la participación de la comunidad y que tiene un único fin: mejorar. Mejorar la enseñanza y mejorar el aprendizaje real de los estudiantes. Pero seamos honestos, esto no es nada fácil. Hay tensiones reales que se tienen que resolver. Por un lado, ¿cómo equilibramos la contextualización, que ya vimos que es vital, con la necesidad de tener ciertos estándares de calidad nacionales? Y por otro, ¿cómo logramos esa equidad para cada estudiante sin perder la capacidad de comparar datos para ver el panorama completo y detectar problemas sistémicos? La verdad, no hay respuestas sencillas para estas preguntas. Y con esta pregunta nos quedamos. Si el verdadero objetivo de evaluar no es nada más poner una calificación, un número, sino que de verdad sirva para potenciar el aprendizaje de cada persona, entonces, ¿cuál de los dos modelos que vimos hoy, el estandarizado o el contextualizado, se acerca más a cumplir esa promesa? La respuesta parece obvia, pero el camino para hacerla realidad en todo el país, bueno, ese es el gran desafío que tenemos pendiente.